Miércoles 20 de octubre, saludos señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, ya saben, Diario Córdoba, ABC El Día y también, como siempre, vistazo a la prensa digital. Empezamos con este recorrido, como siempre, con esta panorámica general de cada una de las portadas, en la que hoy cada uno sale por un sitio, ya verán. El diario Córdoba ha elegido para la apertura el tema del ocio, o el tema de la convivencia entre el descanso y el ocio. La normalidad, dice, reaviva las quejas por el ocio juvenil en Ciudad Jardín. Ya saben, ha vuelto a salir a la calle, sobre todo la gente más joven, y las molestias que llegan a los dormitorios. La foto que la firma AJ González para la celebración ayer del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Manos rosas contra el cáncer de mama, titula, y las fotos socias y voluntarias cordobesas de la Asociación Española contra el Cáncer ayer en el Boulevard de Gran Capitán. Habrán visto incluso por la calle algún contenedor rosa en homenaje a esta lucha. El diario ABC ha escogido para la portada dos temas de ámbito nacional, ambos, el titular y la foto. El titular para la fiscal general Dolores Delgado. El Supremo renuncia a juzgar la imparcialidad de Delgado. Como saben, si no se lo cuento yo, el Partido Popular y Vox habían presentado una impugnación ante el nombramiento de esta mujer porque entienden que, habiendo sido un poco antes ministra y diputada, no era suficientemente imparcial como para ocupar ese cargo. El Supremo ha decidido no plantear siquiera si es idónea o no esta mujer para ese cargo, sino simplemente ha decidido que Vox y PP no pueden plantear cuestiones sobre su nombramiento. El titular de apertura tampoco es nacional, quiero decir. El PSOE desafía a jueces y permite a Alberto Rodríguez atrincherarse en el Congreso. Otra polémica que, como saben, este hombre, Rodríguez, ha sido condenado por una agresión a un policía con una multa, y entiende el Congreso que, como pagó la multa incluso antes de que la sentencia fuese firme, no ha habido sentencia, con lo cual no está inhabilitado. Algunos de los jueces entienden que sí, y esa es la polémica. El diario El Día, temas más locales, bueno, aunque algunos de ellos también en el ámbito nacional. Por ejemplo, la apertura. El Gobierno prevé cobrar peajes en las autovías a partir de 2024. El Ministerio de Transportes presentará en meses, no dicen cuántos meses, si en 1 o en 30, su plan de carreteras. Saben que el mantenimiento de las autovías y autopistas es caro y que además en los últimos meses se están rescatando autopistas que fueron en su de peaje para dejarlas abiertas al público sin coste. El Gobierno, el Ministerio de Transporte, entiende que el coste del mantenimiento tanto de autovías como de autopistas no puede recaer en el total de los contribuyentes, sino que deben hacerlo solamente las personas que utilicen las autovías y las autopistas. Esto es un peaje. Al final lo pagamos unos u otros, es decir, si utilizan una autopista para ir de Córdoba a Sevilla pagando, o lo pagan los conductores o lo pagan todos, pero el que no lo va a pagar es el ministro, evidentemente, con lo cual, bueno, ahí está el asunto. ¿Qué peaje cobrar? Ahora ya no habría rentabilidad económica, sino será solamente, se supone, para el tema de mantenimiento. La foto para conmemorar que ETA se disolvió hace 10 años, aunque aún quedan heridas pendientes. La foto es del momento en el que, creo que corresponde al momento en el que ETA anunció el fin de lo que ellos llamamos la lucha armada, de la actividad terrorista de esta banda, de la actividad delincuencial de esta banda. Es decir, que bueno, se acabó hace 10 años con ese anuncio de que iban a entregar las armas, aunque todavía quedan muchas heridas abiertas, como se lee en el periódico. Bueno, empezamos por el decano, si les parece, por el diario Córdoba, que habla del ocio. Lo venimos diciendo, Córdoba no es una ciudad especialmente complicada. Córdoba no hay esos grandes macro botellones que hemos visto en otras provincias, pero sí que hay actividad, lógicamente, del ocio de la gente joven, y sobre todo en algunas calles, que cuando se concentran muchos establecimientos de restauración o de ocio nocturno provocan lógicamente molestias. Todo el mundo tiene en la cabeza zonas en Ciudad Jardín, en torno a Costa Sol y las calles que salen de allí, que provocan, pues eso, molestias a los vecinos. La normalidad, pues, ha hecho que las molestias vuelvan
Cuando no había gente joven en la calle, pues no había ruido. Ahora que la gente joven vuelve a la calle, pues hay ruido. Dice el Ayuntamiento que hay presencia policial constante y que hay actuaciones frecuentes. Repito que no es un tema de botellón. El botellón en Córdoba, como saben, se fue alejando del casco urbano, se ubicó en los aparcamientos que hay junto al zoológico, entre el zoológico y Loyola, se ubicó en el Arenal y ahí se molesta poco. Se molesta tan poco que es que ni siquiera van los jóvenes a ese tipo de botellones. Se hacen otros más pequeños hasta que la policía aparece, pero en principio el botellón no es el problema que hay en Córdoba, como sí ocurre, repito, en otras ciudades. Aquí son concentraciones de establecimientos de restauración, de hostelería, de ocio nocturno y, como les digo, están muy concentrados en algunas zonas. Esta semana pasada conocimos el desalojo de un local en Sansueña, porque molestaba a los vecinos el ruido que había fuera de horas y en este caso el que cita el diario Córdoba es Ciudad Jardín. Bueno, es un problema de convivencia que hay que resolver porque ordenanzas las hay. Hay un límite en cuanto a la actividad comercial de los establecimientos, hay un límite en cuanto al sonido, al ruido que se puede hacer en la calle y hay unos horarios. Es verdad que no hay policías para vigilar cada uno de los locales, pero bueno, ahí la ordenanza está y como señala el Ayuntamiento, Torrico en concreto, Miguel Ángel Torrico, hay actuaciones policiales, quizás no todas las que quisieran los vecinos, pero seguro que muchas más de las que quisieran la gente más joven. En cuanto a la foto del Córdoba, leíamos el día de la lucha contra el cáncer de mama, que ayer de nuevo salió a la calle. La asociación Protagonización para una Performance dice en el Boulevard de Gran Capitán, con estas manos disfrazadas de rosa, saca pecho por las más vulnerables, porque además ayer, lo que se reivindicó ayer no solamente es la lucha, como siempre, la atención a las pacientes o la investigación, presupuesto para investigación, sino también el cuidado de las personas más vulnerables. Aseguran que más de la tercera parte de las mujeres, son sobre todo mujeres que sufren cáncer de mama, tienen que dejar su trabajo o directamente es que lo pierden porque requieren o bien una asistencia terapéutica inicial, con procedimientos como se ven de quimioterapia, radioterapia, etcétera, o luego tienen una serie de secuelas que les obligan o a dejar el trabajo o que lo pierden directamente. Esa vulnerabilidad se suma a su situación de salud. Aseguran que un tratamiento, aunque lo cubra la Seguridad Social, que lo cubre, lógicamente, pero lleva aparejado otro tipo de gastos que no se cubren. Hablamos de otro tipo de atención psicológica o incluso estética. Sabéis que muchas de las personas que sufren ese tumor requieren una atención posterior, ¿no? Y eso ya no se cubre tanto, ¿no? Y aseguran que hay gastos tremendos y que no solamente no se les atiende, sino que encima muchas de ellas, como les digo, pierden su trabajo. Y esa era una de las reivindicaciones de ayer, acabar con esa vulnerabilidad, no solamente por lo que significa de salud y la exposición, el riesgo de perder la vida, sino sobre todo también por el tema de la vulnerabilidad económica y social, que en muchas ocasiones hay un estigma que aún se mantiene. Bueno, en fin, una lucha que tenemos todos y nos pidieron a todos que saquemos pecho por ellas, por las personas más vulnerables, que son las mujeres que sufren este tumor. El cáncer de mama es el segundo con mayor prevalencia, el primero es el de colon, ese es el primero en mujeres. En la población general el primero es el de colon y luego el de cáncer de mama, y luego creo que hay uno más claro, no quiero equivocarme. Más cosas. El diario ABC, en la portadilla, hemos visto que la portada nacional, en la portadilla hay un tema muy curioso. Titula Cultura pide la restauración de 2 molinos del río. Bueno, la pide ¿a quién? A su dueño. Y resulta que el dueño de 2 molinos del río es Endesa, la compañía energética. En concreto hablamos de los molinos de San Lorenzo y San Rafael, que son los molinos que están aguas abajo del puente de San Rafael, a la orilla izquierda. En la orilla derecha, a la margen derecha, está el molino de la Alegría, el del Jardín Botánico, y en la otra margen hay 2 molinos, aunque no se vean, si intentan encontrarlos en la foto, es un poco como lo de están los 7 errores, ahí en esa foto hay 2 molinos, y la Junta de Andalucía insta a Endesa a que recupere 2 molinos históricos del río en Córdoba. Hay que decir que los molinos son todos los molinos, estos 2 y los que hay entre los 2 puentes, y también el de Martos, y también incluso el de Casillas y el de Carbonell, López García, todos los molinos del río son un bien de interés cultural, están todos colectivamente incluidos en esa categoría desde el año 2009. Eso obliga a los propietarios de los molinos a su mantenimiento, a su conservación, incluso a su puesta en valor, es decir, incluso a permitir las visitas, porque es parte de la obligación que tiene la declaración de bien de interés cultural.
Dirán ustedes, bueno, pero no lo hace nadie, le van a pedir a la Endesa que haga lo que no hace el propio ayuntamiento. Y es cierto, de todos los molinos que les he citado, solamente el de la Alegría, que es el Jardín Botánico, el molino de San Antonio, que está junto a la Calahorra, que se montó allí una especie de observatorio de aves, y el molino de Martos, que se instaló allí el Museo del Agua, el resto de molinos están cerrados para que nadie que entre se le caiga encima una piedra, porque están en un estado de abandono absoluto. Cuando se le requirió a Endesa, bueno, primero explico por qué Endesa es propietario de este molino. Hubo una empresa que se llamó Mergemor, que compró los molinos hace mucho tiempo para instalar allí una especie de central hidroeléctrica. Hablo del siglo XIX. ¿Qué pasó? Que aquello pues, no funcionó, porque la velocidad que tiene el río en Córdoba, excepto en Casillas, donde hay un salto, donde sí que hubo una fábrica de la luz, estos dos molinos que fueron en su día harineros, fue incluso una fábrica de papel, el molino de las Tripas, recuerden, uno de ellos, el molino de las 12 Piedras, el otro. Bueno, pues estos molinos, como les digo, no generaban suficiente energía como para que fuera rentable tener allí la maquinaria. Pero aún así la propiedad pertenecía a Mergemor, o Mergemor, no sé cómo se acentúa esto. Mergemor se acabó integrando en Sevillana, la compañía Sevillana, que compró esa pequeña empresa de energía. Y a su vez Sevillana se integró en Endesa, por eso ahora se le reclama a Endesa que se haga cargo del mantenimiento y conservación de los molinos. Cuando le dijeron a Endesa que tenía que poner fin al peligro que supone esos molinos, porque se puede acceder por una pasarelita y una escalera, llegar hasta el molino, entrar, salir del molino, bueno, pues a Endesa se le ocurrió presentar un proyecto a la Comisión de Cultura, de Patrimonio Cultural, la Comisión Provincial de Patrimonio, para que lo autorizara. El proyecto era muy simplito, era colocar una valla y un cartel que dijera prohibido el paso, desbrozar un poco la zona para poder colocar la valla y poco más, la valla y unos elementos para sujetarlo, y no había más que eso. Y se llama esto unos tomapuntas, que son esto que se coloca para evitar que la valla se caiga. Y esa es la propuesta que hizo Endesa. Cuando la Comisión de Patrimonio, que es la que tiene que hablar porque es un bien protegido, vio el proyecto, dijo, mira, esto no se arregla con los 1.700 euros que Endesa estaba dispuesto a gastarse para evitar que las personas se dañaran intentaban acceder a un bien de interés cultural. No sé con interés cultural o con qué otro interés, pero sí que es cierto que personas se meten en los molinos. Así que le ha propuesto que haga una atención mayor, que incluye la restauración. Restauración que significa el mantenimiento, incluso en mantenimiento periódico, o sea, que haya una previsión de actuaciones en estos molinos y que se permita incluso la visita, que eso es un poco más complicado. En cualquier caso, lo que hace Cultura, lo que hace la Junta de Andalucía, es recordar a los propietarios de los bienes de interés cultural que tienen la obligación de mantenerlo, que por cierto, la Junta, y ponerlo a servicio de la ciudadanía. La Junta tiene un bien de interés cultural, que es el silo, lo recuerda Rafa Ruiz en esta información de ABC, que no está abierto al público, por una razón de seguridad, dicen, porque allí saben que se están almacenando los fondos del Museo Arqueológico. La Junta, lo demás, parece ser suyo, de su propiedad, está abierto al público. Hay más molinos, como decíamos antes, el molino de En Medio, el Pápalo, el molino de Carbonell. Carbonell también es propiedad privada, también del antiguo Carbonell, heredero de la aceitera. Todos esos están cerrados al público, están muy mal en conservación, bueno, no se ven. En las azudas, que son los caminos que permitían comunicar molino a molino, han desaparecido prácticamente. Son molinos que son montones de piedras en mitad del río. Yo espero que con esta decisión de la Comisión de Patrimonio, que afecta a una empresa privada, a Endesa Generation, creo que se llama ahora de esa generación, también se le ponga la oreja de punta al ayuntamiento para sus molinos, que repito que hay muchos molinos, la Albolafia, por ejemplo, que hay proyectos y proyectos para recuperar y que al margen de ser el escudo de la ciudad tiene poca consideración por parte de nuestras autoridades. Así que a ver si con este aviso de la Cultura espabila más de uno. Más cosas. Dice el diario Córdoba, me quedo con el Córdoba, que el barrio del Aletro aspira a ser declarado precisamente bien de interés cultural por su industria. Bueno, es un proyecto antiguo. En el año 2018 se cumplieron 100 años de la inauguración de la Sociedad de Construcción Electromecánica, la SECEM, la Aletro para los cordobeses. Esta fábrica se inauguró, como digo, en 1918, hizo 100 años en el 2018 y ahí se creó una asociación que se llama Asociación en Defensa del Patrimonio Industrial de Córdoba.
Claro, dirán, no hay patrimonio industrial en Córdoba, porque realmente las grandes fábricas desaparecieron. Se puede quitar la ABB, que aún mantiene cierta actividad, algo también hay todavía en la antigua electromecánica, pero poca cosa. Pero sí que hay un patrimonio industrial en cuanto a fábricas, en cuanto incluso a urbanismo industrial. Por eso quieren que el barrio sea declarado bien de interés cultural, porque es un barrio muy ligado a la fábrica, un barrio que nació con la fábrica, un barrio obrero, un barrio donde residían los trabajadores. Lo que ayer se firmó fue un convenio entre el ayuntamiento, por eso está Antonio Álvarez en la foto, y esta asociación, ven a Bartolomé Olivares, que es presidente, y la foto también, y a Sobrino, que es el encargado del proyecto del que le estoy hablando, para documentar el patrimonio industrial de Córdoba, para presentar un inventario y para intentar, o para promover acciones que lo pongan en valor. Incluso pues visitarlo. Aseguran que la antigua electromecánica, hay unas oficinas que están abandonadas hoy, que serían un escenario ideal para instalar un museo de la industria. Que ya le digo, sonaría un poco museo arqueológico, porque lamentablemente la industria de Córdoba se ha ido con el tiempo o abandonando o derribando o trasladando, y poca cosa hay de aquellas colas de trabajadores que algunos recuerdan yendo a la Electro en bicicleta o a la Westin en su día, a la ABB o a Cepansa o a las fábricas que en su día hubo en Córdoba. La idea, yo lo del barrio de interés cultural, el bien de interés cultural para el barrio, no lo acabo de ver, pero sí que me parece muy interesante que se ponga en valor esta parte de la historia de Córdoba, eso es siglo XVIII, XIX, principios del XX, donde había una actividad industrial que ahora se ha sustituido por completo por la actividad turística y un poquito de agricultura, pero sobre todo por el turismo. Interesante, aunque digo, me parece un proyecto más palpable el de la recuperación del patrimonio industrial para la historia, para incluso la pedagogía, que pretendiendo hacer de este modelo, bueno, un reconocimiento de interés cultural. Más cosas. Por ejemplo, no sé en qué periódico lo he leído, creo que en el diario en Cordópolis. Hablan del brote de COVID en la prisión provincial. Saben que llevamos unos días, creo que llevamos 8 de manera consecutiva, que la tasa de incidencia de la capital sigue subiendo. Tasa de incidencia por coronavirus. Es verdad que seguimos en valores bajos, todavía estamos por debajo de 40. Ese tope de 50, que es el que marca nivel bajo, no se ha rebasado. Pero hemos llegado a estar en 21, si mal no recuerdo. Hemos duplicado la tasa en apenas una semana. ¿Por qué? Pues según dicen los periódicos, a consecuencia del brote de coronavirus que se ha detectado en la prisión. Dice el Día de Córdoba, por ejemplo, que el brote de coronavirus de la cárcel afecta ya a 78 presos y a 2 trabajadores. Según dice, ayer mandó una nota de prensa el sindicato ACAIP, que está ligado a UGT en prisión, y asegura que el brote sigue creciendo, que son 78 los internos afectados, 2 los trabajadores afectados, y recuerda que de los 78 personas afectadas hay uno más que está hospitalizado y una persona que falleció con coronavirus, insistió mucho en ello el consejero, no de coronavirus, pero falleció con coronavirus, falleció en la prisión provincial. Dice el sindicato ACAIP o UGT, tanto monta, que no se están haciendo los controles pertinentes. Reclaman un cribado masivo, porque aseguran que es muy probable que haya muchos más de 78 u 80 sumando trabajadores e internos en la cárcel. Y eso es lo que está disparando la tasa. Hombre, hay que entender que la gran mayoría son asintomáticos, solamente ha habido una persona hospitalizada y una persona fallecida. Y que además no tienen movilidad, precisamente por ser internos, a excepción de los 2 trabajadores que sí que entran y salen, lógicamente. Es decir, que es un brote muy controlado, pero por la misma razón es un brote en el que los contactos son muy estrechos y que es probable que haya muchos más de esos 78 personas que están infectadas ahora mismo. Que repito, son todos asintomáticos o con síntomas muy leves. No hay que preocuparse por su estado de salud, más allá de los riesgos que lleva intrínsecamente esta enfermedad, pero no es un brote especialmente complicado. Es cierto que es una población muy concentrada, un espacio muy pequeño y donde hay un contacto bastante permanente. Y eso es lo que alerta a los sindicatos, tanto por la seguridad de los propios reclusos y los internos, como también por la de los trabajadores que día a día conviven con estas personas. Esto explica probablemente, como les decía, este rebrote que está habiendo en tanto número de contagios,
que hemos pasado a tener 4 o 5 al día a tener a diario a la capital. Solo ayer hubo 13, solo en la capital. Bueno, es verdad que hubo 15 en la provincia, 13 en la capital y 2 por ir repartidos. La provincia está prácticamente libre de coronavirus, pero la capital son esos 13 u otros, yo creo que serán estos, aunque no se explica quiénes son, lógicamente, los que están provocando este repunte, tanto en el número de contagios y, por lo tanto, en el número en la tasa de incidencia. Más cosas. Entre los periódicos, me quedo con el Córdoba mismo. El SAT, el Sindicato de Trabajadores del Campo, de la Tierra, Sindicato Andaluz de la Tierra, vuelve a ocupar la finca de Somonte, en Palma del Río. Si recuerdan, el jueves fueron desocupados. Esa finca está siendo ocupada desde hace 10 años, ahora sí, ahora no. Los trabajadores la ocupan, el Sindicato Andaluz de Trabajadores la ocupa y la Guardia Civil los desocupa, los desaloja. Dicen que lo hacen para evitar su venta. Somonte es una finca pública, pertenece a la Junta de Andalucía, no tiene propietario particular, quiero decir. Y los trabajadores entienden que la Junta no es capaz de ponerla en valor, que no son capaces, la Junta, no me imagino al consejero sembrando, o la consejera en este caso, sembrando de Agricultura, ni a Juanma Moreno, pero sí que podía de alguna manera ponerse en valor. Ellos piden que se deje a las familias en usufructo o a las cooperativas para que la rentabilicen. De hecho, ellos tienen sembrado cereal e incluso aceituna, que ahora están, por cierto, recogiéndola o intentando recogerla. El jueves fueron desalojados de esa finca, porque no es suya, y ayer volvieron a la finca de madrugada con presencia, lógicamente, de la Guardia Civil, porque, bueno, en situación irregular, fue identificado, están a la espera de que les detengan o les desalojen o que hagan con ellos. Es una reivindicación, como saben, histórica del Sindicato Andaluz de Trabajadores, la reforma agraria, todo el terreno que está en baldío, que no se está aprovechando, ponerlo al servicio, a disposición de las personas que quieran explotarlo, digo, en usufructo, pagando el canon correspondiente o con el acuerdo que se alcanzara con los propietarios, que repito, en este caso a la Junta de Andalucía, para que se pudiese explotar. Hay mucho desempleo en el campo, como saben, y muchas personas que quieren trabajar el campo y no tienen campo. La Junta tiene campo. Ellos aseguran ahora que lo que la Junta va a hacer es vender esta finca a un terrateniente. Bueno, habrá que ver a quién se lo vende primero para ver si es eso o no terrateniente. En cualquier caso, yo entiendo que habría que intentar darle salida a estos trabajadores y dar una oportunidad para que siembren. De hecho, como les digo, están sembrando la finca y llevan 10 años que entran, que salen, que la ocupan, les desocupan y cuando pueden la siembran. La siembran a pulmón, no hubo ayuda de la PAC, no hubo ayudas públicas, un poquito de colaboración de otros trabajadores, de otros labradores, le fueron arrimando semillas, sembraron cereal, sembraron olivos y están intentando rentabilizar una tierra. Aseguran que con ese sistema es muy poco rentable. O sea, plantar cereal sin ayuda pública, recogerlo a mano prácticamente es muy poco rentable. Aún así, insisten en que la finca se puede explotar y pretenden de la Junta de Andalucía que cambie su sistema. No es de esta Junta de Andalucía de ahora, ahora está el Partido Popular y Ciudadanos, el PP quien lleva el tema de la agricultura, pero que también en los años anteriores que el PSOE gobernaba la Junta tampoco se le dio solución ni a Somonte ni a otras fincas parecidas que tiene la Junta de Andalucía y que las tiene, pues eso, alguna vez las ha sacado a disposición de trabajadores, de agricultores, pero casi siempre está la finca muy mal aprovechada. Más cosas. Me quedo, por ejemplo, con Cordópolis, que habla del incendio que esta noche ha asustado a los vecinos de Miralbaida. Titula Cordópolis, desalojado un bloque de viviendas de madrugada por el incendio de un piso. Ocurrió en Miralbaida, como les digo, a las 12 de la noche, aunque a las 2:30 ya estaban los vecinos de vuelta a su bloque, porque, bueno, se consiguió apagar el incendio. Según relatan el 112 emergencia de la Junta de Andalucía, a las 12:15 se recibió un aviso de un incendio en el bloque de viviendas de la calle Barítono José María Blanco, en el barrio de Miralbaida. Acudieron los bomberos, lógicamente, la policía local, acudieron la asistencia sanitaria, la Policía Nacional también, y primero que hicieron fue desalojar el bloque porque no sabían cuál era el impacto del fuego. Había mucho más humo que fuego. A las 2:15, 2:30, volvieron los vecinos dentro y en el transcurso de la operación hubo que atender a 2 personas, a una señora, a una mujer y a su hijo, un menor,
hijo o hija, no lo determina la información, que fueron atendidos por un ataque de ansiedad y por intoxicación a consecuencia del humo inhalado. Bueno, fueron trasladados, evacuados en ambulancia al hospital Reina Sofía y hasta donde conocemos no reviste mayor gravedad, aunque es verdad que hubo que desalojarlo. Parece que el fuego destrozó completamente el salón de la vivienda y que el humo afectó a todo el piso y por eso hubo que desalojar a todo el bloque, aunque luego fueron recuperando los vecinos. A las 2:30, como les digo, pudieron volver a su casa. La calle Barítono, José María Blanco, a la altura del número 30, supongo que sería el 30, pero los bomberos no dicen, fue donde aparcó el vehículo, que es el que aparece en el parte. Más cosas. Dice el diario Córdoba que Córdoba llevará a Madrid el proyecto de la base militar. Ahora se va a celebrar la segunda edición de una feria que se llama Feria Internacional de Defensa y Seguridad. Tiene una sigla que se llama la sigla FEINDEF, bueno, donde se reúnen las empresas, las empresas que se dedican a la defensa. No solamente no piensen en construcción de cañones, lógicamente hay muchos más materiales, muchos más elementos que se compran y se venden, ¿no? Y no solamente militares. Hablo de chalecos, por ejemplo, para seguridad personal, hablo de algún tipo de elementos, de cascos, por ejemplo, uniformes, etcétera. Bueno, pues en esta feria va a participar Córdoba en un stand conjunto que van a montar entre el Ayuntamiento y la Diputación. La verdad es que con esto de la base militar estamos consiguiendo lo que no se ha hecho en años, que es que trabajen las instituciones juntas. Recuerden que el Ayuntamiento lo gobierna PP y Ciudadanos, y la Diputación lo gobierna PSOE e Izquierda Unida. Y sin embargo, se ponen de acuerdo, por ejemplo, en este caso, para montar un stand conjunto en la feria FEINDEF. Algo que no se consiguió, por ejemplo, para Fitur, donde el Ayuntamiento de PP y Ciudadanos montó su propio stand y la Diputación de PSOE e Izquierda Unida montó el suyo, con un gasto doble y con un reparto innecesario, entiendo yo, de recursos. En este caso sí que ha sido posible, se monta este stand donde se espera que acudan empresas cordobesas, muchas, no sé si por ahí, 60 creo que eran, por ahí leí antes, a contactar con la industria militar y ver cómo se puede aprovechar el impulso de la base logística, no solamente para trabajar con la base logística, sino en paralelo a la base logística. La base logística, saben que es el gran proyecto, el gran faro que tiene la industria de Córdoba, pero que va a tardar en llegar. No se hagan la idea de que antes de un par de años veamos levantarse una pared allí. Ahora, de aquí a final de año, se acabará el tema del papeleo, que quedan todavía por firmar un par de convenios, por ejemplo, el de financiación, que es importante. Se empezará a urbanizar la base, la parcela, es decir, a levantar zanjas para colocar colectores donde no los hubiera, para redes de alta potencia, para telecomunicaciones, para vías de acceso, y cuando esté todo concluido es cuando empezará el Ministerio de Defensa a levantar allí sus tabiques. Y eso llevará un periodo importante. Y cuando esté terminado empezará el traslado de trabajadores del Ministerio y luego se pondrá en funcionamiento al 100%. Es decir, que faltan años. Pero sí que es verdad que con esta colaboración a través de la Universidad de Córdoba, la industria, la empresa cordobesa y la que venga, y el Ministerio se puede empezar a ir trabajando, que es un poco el objetivo de este asunto, el objetivo de esta feria y de las muchas actividades que está habiendo en paralelo a este inicio de la base logística. Saben que hay unas jornadas, que ha habido presentación del proyecto a empresarios en Córdoba, también en Madrid, ahora se presenta el proyecto de nuevo ante esta feria, se va avanzando, pero quizás más despacio de lo que algunos esperaban. Repito que no va a ser un proyecto ni mucho menos ágil. Más cosas. El diario Córdoba, me quedo. Titula: Los teatros municipales ofrecerán esta temporada 7 montajes líricos. Ayer se presentó la temporada lírica 2021-2022 con 7 espectáculos, algunos muy interesantes, otros más normalitos, pero también todos ellos muy interesantes. De hecho, empieza mañana. Mañana un recital lírico en el que participa Lucía Tavira y Ricardo Francia al piano y Alfonso Linares a la guitarra flamenca. Se llama Poesía para ser cantada. Espectáculo que parece bastante interesante. Eso será mañana. Y luego hay otros espectáculos. Mañana, por ejemplo, hay sonido de García Lorca, hay coplas para una soprano y un flamenco, algo que suena bastante bien. Luego va habiendo distintos espectáculos. Hay un programa doble de ópera, un proyecto que ya se estrenó hace mucho tiempo en Córdoba, que regresa, que es El secreto de Susana y La Boaz Humain. Son dos pequeñas óperas en un acto que se representan de una vez. La flauta mágica de Mozart, que llegará a final de mes de noviembre, una adaptación de la ópera de Mozart. Mesías de Händel, que llegará para el puente de la Inmaculada,
con presencia cordobesa, por cierto, con Ausi Belmonte como soprano, con el coro Ciriá y con la Orquesta Joven de Córdoba. La Verbena de la Paloma, que viene en diciembre, en la Compañía Sevillana de la Zarzuela. Es una zarzuela del maestro Bretón, de Tomás Bretón, y lo trae pues la Compañía de Sevillana de Zarzuela y la Orquesta Sinfónica y el coro titular. Parece un espectáculo bastante recomendable. Y quizá el plato fuerte de la temporada sea la Lucia di Lammermoor, que es una ópera de Donizetti, es una de las óperas más representadas del mundo, está entre las 20 más representadas del mundo, y es una ocasión interesante. Esta ópera la monta el Teatro Villamarta, donde hay un viejo conocido de Córdoba, Paco López, que fuera director del Gran Teatro, y también hay producción del Gran Teatro de Córdoba. De hecho, es la Orquesta de Córdoba y el Coro de Ópera de Córdoba quienes actúan junto a María José Moreno, que hará de Lucía Aston, Pablo García López, hará de Edgardo, y Javier Franco de Enrico. Parece muy interesante también. Y el final de fiesta lo pondrá en mayo, con el espectáculo La Chiquita Piconera, que es una noche de zarzuela, pero no es una zarzuela, sino trocitos de zarzuela, la boda de Luis Alonso, La Chiquita Piconera, la leyenda mora, etc. También cordobesa, también el coro Ciriá, dirigido por Carlos Castiñeira, con la Orquesta de Córdoba y dirigida por su titular, por Domínguez Nieto, por Carlos Domínguez Nieto. Muy interesante toda la temporada lírica para que le guste, sobre todo, aunque parece muy interesante que se recupere también ese tipo de música. Saben que la temporada de la orquesta suele agotar todas las localidades, ahora toca la lírica y también tendremos ocasión de ver otras artes escénicas en el Instituto de Artes Escénicas. No todo el Gran Teatro, por ejemplo, lo de mañana jueves es en el Teatro Góngora, se van alternando Góngora y Gran Teatro. Bueno, creo que no hay tiempo para más, así que aquí lo dejamos. Como siempre, les invito a que sigan profundizando en la información, en el periódico, en internet, en la radio y sobre todo en la televisión, y que mañana vuelvan a esta cita. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.